sociedad, conocimiento, educación. Momento de reflexión con el Dr. Gilberto Herrera Ruiz. Y en esta mañana, como cada viernes, le damos la bienvenida al senador Gilberto Herrera Ruiz, quien está con nosotros ya precisamente para platicar de temas relevantes que tienen que ver con el estado de Querétaro. Y pues le damos la bienvenida en esta mañana. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días, muchas gracias. Doctor, gracias por acompañarnos. Y me parece que ha estado permanente en la agenda política, social, no así mediática en el estado, la reflexión que surge en torno al acueducto 3, sobre todo por parte de habitantes del estado de Hidalgo. Habría que revisar, me parece que con lupa, lo que se pretende hacer con acueducto 3. Bueno, no solo Hidalgo, también Querétaro, y Querétaro incluso con acueducto 2. Se les hizo promesas a los habitantes de esa zona de Cadereyta, de que si permitían la extracción de agua de sus manantiales y los pasos de tubos por sus propiedades y demás, iban a contar con agua. Y a la fecha siguen sin contar con agua en ese sentido. Incluso hubo promesas por escrito del gobernador Garrido en aquel tiempo, de tal manera que hay una gran escepticismo sobre ello y sobre lo que el gobierno pueda prometer. O sea, el gobierno ya perdió toda interlocución en ese sentido en esa zona, porque la gente no les cree cualquier promesa que se vaya a hacer ahorita a nivel acueducto 3 ahora en este momento, y lo mismo pasa con Hidalgo. De tal manera, y es una cuestión, estuvo el gobernador de Hidalgo visitándose en el Senado, tuve la oportunidad de platicar con él, y coincidimos que mientras no se arregle el problema de agua de las comunidades de esa zona, no se debe llevarse agua a otro lado. O sea, eso es, yo creo, una cuestión que ya debe ser una lección para todos los gobernadores. Y comentaba él, y intercambiamos la opinión del ejemplo de la Ciudad de México. O sea, la Ciudad de México se le criticó por qué invierte tantos millones de pesos en Michoacán, ¿sí? En infraestructura hidroagrícola y demás. ¿Por qué lo hace? Porque de ahí viene el agua para la Ciudad de México. De tal manera que es una manera de devolverle a la gente de allá de donde están abasteciendo de agua un beneficio que está tomándose para la Ciudad de México en ese sentido. Y lo mismo, él está poniendo sobre la mesa el caso de Zimapam en ese sentido, que mientras no hay un beneficio para ellos, se vuelve de alguna manera ilegítimo el poderles extraer el agua para llevarlo a Querétaro. Y ese es el sentir, de alguna manera, que yo creo que debe ser un ejemplo. O sea, tienes un recurso natural que es tuyo, por una cuestión geográfica, y cómo es que te lo quitan simplemente por una decisión. Dice el gobernador nuestro que el agua es de todos, sí, incluido de los hidalguenses, o sea, y de queretanos. O sea, no es nada más de Querétaro en ese sentido, y por lo tanto, primeramente, pues hay una prioridad sobre la gente que habita ahí, y que él debe tener los datos, y si no se los proporcionamos, de la cantidad de comunidades que existen en Cadereyta que no tienen acceso a agua potable. Porque algunos dicen que se está politizando el tema, que se trata de grilla política, de la oposición al gobierno panista de Querétaro. Eso es lo que ha señalado incluso un diputado federal. ¿Hay algún tema político que haya detrás de este tema del...? Pues bueno, toda decisión, incluso él está tomando una decisión política al llevarse agua de ahí, porque igualmente una cuestión que habrá que revisar en el proyecto es cómo van a hacer potable esa agua viniendo del drenaje de la Ciudad de México y viniendo de la industria de Tula Hidalgo. También eso es una cuestión que tiene que atañer ahora sí a nosotros los queretanos. Si no hay otras fuentes de agua, pues de alguna manera más limpias, ¿sí? En ese sentido. Y segundo, empezar a hablar sobre la priorización del agua. Ahorita yo creo los números que han para Acueducto 3 suena muy bien, porque te estás trayendo 200 millones de metros cúbicos y si lo vas a vender a 50 pesos metro cúbico a los fraccionamientos de lujo de aquí o a la industria de aquí, pues suena un número muy atractivo incluso para la inversión privada
nacional o extranjera, ¿no? Ya ves, Acueducto 2 pues es de los españoles y nunca nos enteramos a qué horas, ni en cuánto se vendió, ni a cómo se vendió y demás, y les estamos pagando un dineral mensual, simplemente nada más por abrir una llave y que caiga el agua para acá, ¿no? O sea, no, y si se rompe algo, la SEA tiene que arreglarlo, ni siquiera tienen ellos aquí personal para hacerlo. O sea, regresamos ahora sí a tiempos de los españoles, ¿eh? La Donde colonia estamos española. dando, sí, de la colonia española, oro por espejos, ¿eh? O sea, nos hablan de una infraestructura de traer agua de Simapán, de Acueducto 3, a un costo de más de 6,000, 8,000 millones de pesos, y nosotros les entregamos el oro negro, porque ya el oro amarillo ya se lo dieron los españoles, ahora nos queda nada más lo del petróleo, y nos entregan un espejo, que es esta cuestión de Acueducto 3, cuando hay toda la ingeniería mexicana para poderlo hacer en ese sentido. Entonces, ahí empieza, y sobre todo hay dudas, y ese es el tema electoral, que yo creo que es importante. Esta cuestión del INE no se toca, o el INE sí se toca. Tenemos un vacío en el tema electoral, en donde ustedes lo saben, las campañas se ganan con dinero, y hay inversionistas que meten dinero, y yo lo viví en 2018 siendo senador, se me acercó mucha gente a decirle, yo le pongo, ¿sí? Y cuando yo les preguntaba, bueno, y nada más por curiosidad, porque yo no usé ningún dinero de fuera, ningún compromiso en ese sentido, ¿qué esperan ustedes? Bueno, esperamos el 2 o 3 de la inversión en ese sentido. O sea, ese es el tema. Entonces, no sabemos si ahorita Acueducto 3 significa pagar la campaña del 21, lo mismo que está pasando con el estadio Corregidora, todo lo que se invierte ahí, y siendo de la familia Jan González, ese interés, yo no sé si invirtieron en la campaña o no, yo no sé si esta empresa española le invirtió en la campaña, entonces ahí es donde, y lo mismo pasa con 5 de febrero. Estaba pensando ya no sabemos, en Grupo ECA, exactamente, si invirtió en la campaña del gobernador. Exactamente, entonces ya no sabemos, y ese es el gran tema que preocupa de alguna manera. Y en la industria de construcción del Estado se observa cómo es que hay empresas constructoras de Orizaba construyendo en Querétaro. Cuando tenemos tantas empresas aquí queretanas que lo pueden hacer, volvemos a lo mismo. ¿Habrán invertido en la campaña o no? Y ese es el tema. Yo creo que por eso el INE sí debe tocarse en ese sentido, para hacer más certeras y transparentes las campañas, porque hemos estado en un sistema político en donde ya la gente no hace un esfuerzo por su negocio, sino simplemente invierte en una campaña y sabe que de ahí puede sacar 3-1, 2-1, 4-1, 5-1 de lo que invirtió. Y ese es el sistema de hacer negocios en este país, y que debe de cambiar ya de forma definitiva, porque ya no es por el mérito y el esfuerzo, sino es por el sobrecosto y la inversión que se hizo en las obras. Estaba escuchándolo y habría que pensar, habría que indagar en lo que nos va a costar el kilómetro de Acueducto 3. Exactamente, ¿no? Como el kilómetro de 5 de febrero o los metros de los puentes y todo, o sea, que son precios que ni en Europa se tienen esos costos en demasía, sabiendo que allá un albañil gana mucho más que los nuestros, etcétera, en ese sentido. Y ese es el tema que ya te tienen que poner y que nace desde el sistema electoral. Por eso yo creo que sí se debe haber una reforma electoral que nos dé ya la transparencia y evitar esos compromisos y y que, bueno, así como invierte la gente, en otros estados invertirá el narco, y volvemos a lo mismo. Y no sabemos si aquí lo mismo, porque tenemos un problema aquí de narcomenudeo, y si se está vendiendo, y se está, es porque la plaza está vendida, se tolera es porque la plaza está vendida, y por lo mismo no sabemos si invirtieron también en estas campañas. Pues doctor, Muchas muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Vamos a hacer una pausa. Vamos con la nota de los vecinos de Jurica, lo que justamente denuncian.